Damas del periodismo deportivo. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Nuevamente estamos con todos ustedes en las informaciones deportivas. Danilo García en la cabina principal de sonido, Francisco Gómez, nuestro director, un amigo y servidor Julio de la Cruz les da la más cordial de las bienvenidas a este espacio de los deportes en la fecha 31 de mayo del año 2023. Estamos cerrando ya el quinto mes del presente año. En las informaciones deportivas, ayer la Comisión de Regularización del Fútbol Profesional y la Primera División del Fútbol Salvadoreño anunciaron que oficialmente quedaban clausurados los torneos tanto de reservas como de categoría femenina. La Liga Mayor Femenina de la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Primera División del Salvador quedó desierta. No hay campeonas ni tampoco campeones en la categoría de reservas del fútbol nacional. Se aducen muchos motivos, les dan muchas explicaciones en la misiva que envió la Comisión Regularizadora y la Primera División del Fútbol Nacional. Sin embargo, reaccionaron las chicas del fútbol femenino. En horas de la noche, las 12 capitanas de los equipos de la Liga Mayor del Fútbol Femenino, comenzando con el Once Deportivo de Aguachapán, Isidro Metapán, Club Deportivo FAS, Santa Tecla Fútbol Club, Luis Ángel Firpo, Atlético Marte, Platense de Zacatecoluca, las Norteñas de Chalatenango, el Cuadro Dragón de la ciudad de San Miguel, Alianza Woman, Club Deportivo Águila y Jocoro FC, exigieron en una nota que han hecho circular a través de los diferentes medios de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, exigen que les den un trato más profesional, que se profesionalice el fútbol femenino en El Salvador, que les den un contrato a las jugadoras, así como se los dan en la Primera División del fútbol masculino, que les den mejores canchas donde entrenar y mejores escenarios deportivos donde jugar, porque nadie desconoce que al fútbol femenino lo ven como parte del patio de la casa, que como no pueden jugar donde juegue el equipo de Primera División, algunos buscan otros escenarios ajenos a las instituciones, alquilan otras canchas, prestan otros estadios donde poder desarrollar los encuentros para el fútbol femenino. Esto es una de las situaciones que ha motivado a las jugadoras de la Liga Mayor del Fútbol Femenino a pedirle una reunión a la Comisión de Regularización del Fútbol Nacional y le ponen una fecha del lunes 5 de junio para poder ser recibidas en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Tienen mucho que hablar las jóvenes integrantes de los diferentes equipos de la Primera División del Fútbol Nacional. Yo creo que a estas alturas ya es importante que no solo sean vistas como un requisito de inscripción para el equipo de Primera División, ni tampoco como un relleno o como para tener un equipo y que digan, sí, también tiene un cuadro femenino. Se le debe dar la importancia del caso. Se debe competir con los equipos femeninos. Si los equipos femeninos a la larga también le dan imagen, le dan orgullo a una institución deportiva. Ya en varias oportunidades hemos visto cómo Alianza FC ha sacado pecho cuando las chicas de Alianza Woman se coronan campeonas y hacen buenos papeles a nivel internacional. Hemos visto cómo FAS también en sus redes sociales, de las pocas veces que se refiere al fútbol femenino, es cuando las integrantes de la plantilla del Club Deportivo FAS alcanzan un título de campeonas nacionales. Y fueron a la UNCAF y también se llevaron el tercer lugar de la tabla general de clasificaciones. Y recientemente el Santa Tecla, que por primera vez ganó un título de campeones del fútbol femenino, igual sacó pecho el equipo de Santa Tecla, FC como tal, como la institución masculina, haciendo referencia a que ellos también están trabajando con el fútbol femenino. Pero esto que no sea solo cuando
se gana un título de campeonas del fútbol femenino o se hace un papel decoroso a nivel internacional. Debería ser antes, durante y después de un torneo, que las chicas reciban la oportunidad de ser ya parte de la profesionalización del fútbol nacional. Es cierto que en materia futbolística, tanto masculina como femenina, estamos bien estancados. Y por qué no decirlo, hemos dado pasos hacia atrás. Hoy nos han superado Nicaragua, nos ha superado Belice, nos ha superado ya otras selecciones, Panamá ni se diga. Antes venía Panamá al estadio Cuscatlán y Panamá lo menos que se llevaba era de 4 a 6 goles en contra de la selección panameña. Uno de los equipos, el Tauro, llegó al Cuscatlán y se fue con un 10-1 en contra frente a los cuadros salvadoreños. Pero hoy, cuando enfrentamos a estos equipos panameños, hoy ellos son los favoritos para derrotarnos en cualquier... Y si le sacamos un triunfo, y si le sacamos un empate, son gestas heroicas que desarrollamos ahora cuando nos enfrentamos a la selección o a equipos panameños en instancias importantes de los torneos. Definitivamente hay un retroceso, como bien dice el profesor Mauricio Barahona, en el tema del fútbol. Y es que son pocos los que han trabajado por el fútbol a nivel nacional, a tal grado que a estas alturas ni siquiera se ha logrado consolidar ni una asociación de fútbol femenino, ni una liga de fútbol femenino en nuestro país. No hay una liga como tal. La liga femenina de fútbol tiene que estar sujeta a las decisiones que tomen en la primera división del fútbol nacional. Y esto que algunos equipos de la primera división del fútbol salvadoreño ni siquiera son dueños de los equipos femeninos. Por ahí alguien trabajaba con un equipo femenino, tenía un equipo femenino y lo llamaron y le dicen: oiga, usted quiere jugar en la primera división de El Salvador del fútbol femenino representando a XYZ equipo de los grandes del fútbol nacional. Y si alguien es simpatizante de esa institución, les dice inmediatamente que sí. Igual sucede con la categoría de reservas. Las categorías de reserva hemos visto que muchas veces lo único que hacen es ponerle el uniforme a una escuela de fútbol, a un equipo de una colonia que ha estado en competencia a lo mejor en torneos de escuelas de fútbol, y hasta allí llega la participación, porque lo más que le ofrecen son un par de balones de fútbol y algunas veces ni siquiera con eso cumplen. Yo recuerdo que cuando se comenzaba a hacer esa transformación, porque la liga femenina, de acuerdo a lo que hemos hablado con el profe Mauricio Barahona y también hemos estado ahí pendientes, no surgió con los llamados equipos grandes del fútbol nacional. Surgieron con otros, como Legends y otros que se nos vienen a la memoria en este momento, y poco a poco se fueron cambiando, se fueron transformando precisamente por la necesidad que tenían los equipos de la primera división de contar con una representación femenina. Y así lo fueron involucrando, lo fueron incluyendo. Recuerdo que unas chicas, era compañera de labores nuestra, y me decía: oiga, vamos a jugar con un famoso equipo de Occidente, de los más grandes de Occidente. Nosotros vamos a tener ese equipo. Y ese equipo les prometió transporte, les prometía viáticos a las jugadoras. Y muchas veces me decía: vea, don Julio, cómo son. Imagínense que ayer domingo tuvimos que ver la forma como nos íbamos para cumplir con el partido, porque nos prometió el presidente de ese equipo que nos iba a mandar un bus, y 2 horas antes del partido el bus brillaba por su ausencia. No llegó el bus, porque no tienen ese compromiso muchas veces los dirigentes, o la responsabilidad, o simplemente no tienen una visión de que el fútbol femenino a la larga en todas partes del mundo ha crecido, y que solo en nuestro país no le queremos dar el lugar que se merece. No solo en El Salvador estamos así bloqueando incluso el trabajo de las féminas en cuanto al tema del fútbol femenino. Si ya muchas de ellas han demostrado que tienen calidad incluso para jugar en el extranjero. El último gran ejemplo, el de Brenda Serén,
que en Atlas de México, en el equipo de las Zorras del Atlas de México, se ha ganado un puesto y bien ganado, Brenda Serén. Y ahí que hay jugadoras ya de un nivel diferente al fútbol femenino salvadoreño. Damaris también, que ha sido otra. Avi Martínez, que la vemos jugando en el Tren del Norte allá en Nicaragua. Jimena Uribe, que la vimos surgir de la reserva del equipo de Alianza Woman y que ahora está a punto de jugar una final del fútbol guatemalteco con su equipo de huehuetecas contra Unifut Rosal, que tiene allí a una nicaragüense crecida aquí en El Salvador, pero que nunca nadie se dio a la tarea de preguntarle si quería alguna vez vestir el uniforme de la selección nacional. Una niña que vino aquí al país, al oriente del territorio salvadoreño, se desarrolló, creció allá en la ciudad de San Miguel y a nadie le interesó que fuera una buena jugadora y simplemente la técnico de Nicaragua la observó jugando en El Salvador y le dijo: oiga, usted es seleccionada nicaragüense de fútbol. Cuando fácilmente esta chica, por haber crecido en El Salvador, por haber tenido identidad, por participar en el fútbol salvadoreño, alguien la pudo haber incluido para nacionalizarla. Si con 10, 15 años un centroamericano aquí en El Salvador fácilmente tiene derecho a ser naturalizado sin tanta vuelta, sin tanto pericueto, lo pueden hacer fácilmente, no como otros que hay que ir a la Asamblea Legislativa para que por decreto legislativo le demos la naturalización y a la larga ni siquiera rinden en las elecciones nacionales porque lo único que les interesa muchas veces es el money. Estamos a las 12:44, vamos a una pausa, volvemos en breve en 106.9 del FM Radio.